Hola, bienvenido a Abiertamente, un podcast donde exploraremos temas de alta relevancia para el presente y futuro de la industria de nutrición y producción de proteína animal. Exploremos las razones, encontremos los mejores argumentos y tracemos juntos un futuro con perspectiva. Abiertamente, conversaciones que inspiran. Bienvenidos de nuevo a otro capítulo de nuestro podcast donde continuaremos explorando el tema del manejo de las cerdas de reemplazo en la porcicultura moderna. Después de que termina la etapa de preseo de las cerdas, ¿cómo debemos manejar el levante de estas cerdas? Pensando en eso, pienso que es un punto muy importante que no le prestamos suficiente atención. Andrés considera que el programa de alimentación debe ser diferencial. ¿Cómo lo debemos manejar? ¿Debemos tener un programa diferente? ¿Cuál debería ser la estrategia adecuada para tener el rendimiento adecuado y tener la mayor cantidad de hembras elegibles? César, cuando hablábamos en la parte anterior de todo el crecimiento de la hembra, desde el nacimiento incluso hasta los 70 días, tiene una gran relevancia todo este manejo, pero cuando llega la hembra a los 70 días o al finalizar el preseo, nos encontramos en campo con un reto importante y es cómo manejo esa hembra desde el punto de vista del plan alimenticio. Un error frecuente es llevarla con un alimento de cerdo cebado en la fase de levante y en la fase de ceba, pero hay que tener en cuenta que esto es una futura reproductora. Entonces, ahí es donde entran mucho las conversaciones con la persona que esté al frente de la nutrición para que esta nutrición esté acorde a las etapas de crecimiento de la hembra. Si bien la hembra viene de un preseo donde posiblemente está consumiendo los mismos alimentos de un preseo comercial, ya en la fase de levante empezamos a tener unos conceptos involucrados y es dependiendo precisamente los requerimientos nutricionales de esa futura reproductora. Entonces, la parte de nutrición es fundamental porque empiezan a haber unos alimentos diseñados específicamente para que la hembra refuerce su contextura ósea, para tener ese énfasis en el crecimiento del tracto reproductivo. Entonces, hay unas fases de acuerdo al peso y a la edad de los animales y se van haciendo un par de transiciones de alimentos hasta que llegamos al momento de la selección. Entonces, si entendí bien, es muy importante la velocidad del crecimiento, pero también el tipo de tejido que acumula la cerda en su canal para tener un adecuado desempeño futuro. Total, incluso hay fases del crecimiento de la hembra de reemplazo donde internamente su organismo está haciendo énfasis en el tracto reproductor. Entonces yo necesito ahí tener los aminoácidos y todos los nutrientes específicos para que ese desarrollo se dé como lo esperamos. Ya tenemos la cerda lista para la selección. Entonces, ¿cuáles son los puntos que usted considera más importantes, que sean realmente de mayor peso en lo que debemos seleccionar o en lo que debemos prestar mayor atención para la selección de las cerdas? Cuando la cerda cumple alrededor de los 120 días, que es la edad más cercana a la selección en la que coinciden las diferentes genéticas, es hacer toda una evaluación de la hembra desde el punto de vista fenotípico, lo que hacemos en granja, lo que vemos evidentemente. Importantísimo el peso de la hembra, ahí cobra relevancia la ganancia diaria de peso. Hay unos estándares frente a cada genética donde me dice si la hembra sobrepasó o no alcanzó ese rango de ganancia. La ganancia diaria de peso es muy importante porque habla mucho del desarrollo y el desempeño de esa hembra de reemplazo. Dentro de las características fenotípicas que debo evaluar en la hembra, obviamente está lo asociado a la habilidad materna, entonces está la revisión de la glándula mamaria, cuántos pezones tiene, cuántos de esos son funcionales o cuántos pezones tiene supernumerarios o pezón arandela o estos otros pezones que no son funcionales, pero sí es importantísimo porque de ahí depende el desempeño de ella como madre. Entonces hay que hacer un buen seguimiento ahí. Importantísimo también hacerle seguimiento
de hernias, que no vaya a tener hernias umbilicales. Entonces hay que hacer mucho trabajo de tacto en ese momento, coger los pezones, revisar ombligo, revisar tamaño de la vulva. Ese es otro parámetro también que hay que considerarse, porque podríamos estar seleccionando hembras que cumplan con todas las características de peso, de glándula mamaria, pero que tengan una vulva infantil. Entonces voy a tener problemas con esa cerda al momento del parto. Importantísimo, y sobre todo desde el punto de vista de la retención de estas hembras en la granja, los aplomos, cómo camina, o sea, ver a la hembra cómo se desplaza, cómo se para, incluso cómo se echa, cómo se levanta, porque en ese momento la cerda tiene un peso bajo, pero imaginémonos esa cerda con un peso de animal adulto y adicional con el peso interno de una camada y la solidez estructural, porque cuando estamos hablando de una hembra adulta que queremos que llegue a 4, 5, 6 partos, esa hembra tiene que tener toda una estructura ósea bien formada, y por eso hablamos también de los cambios nutricionales por los que debe pasar. Importante también en ese momento de la selección, tener un lugar adecuado para tal fin. Es decir, un lugar que conste con báscula, un lugar que me permita movilizar la hembra para verla caminar y tomar una buena decisión. Cada línea genética también hace unas sugerencias frente a la calificación de los aplomos, entonces hacer mucho énfasis en esto. Incluso algunas genéticas en este momento están retomando las mediciones de grasa dorsal basándose en esta medida para garantizar que la hembra esté en condiciones ideales en ese momento. En términos generales, estaría correcto que la ganancia diaria entre nacimiento y momento de selección esté entre 650 y 750 gramos. ¿O usted tiene alguna otra variable adicional o un número diferente? Sí, en este momento esas son las ganancias, digamos, que se vienen hablando. Muy importante también en qué momento se dan esas ganancias. Por eso es tan importante las curvas de crecimiento, porque no es lo mismo una hembra que tenga un crecimiento alto en la última fase previa a la selección o un crecimiento alto en la primera fase del levante, digamos, después de los 30 kilos, porque según cómo crece la hembra va a estar también asociado el crecimiento de sus órganos y el desempeño de ella. ¿Esa velocidad de crecimiento diferente va a tener algún impacto sobre lo que podríamos denominar madurez biológica al momento del servicio, o considera que no? Totalmente de acuerdo, César, porque incluso ya se están haciendo unos estudios de la relación entre las ganancias de peso en diferentes intervalos de la hembra en función de parámetros como el tamaño de camada, tasas de parición, precisamente asociados en si ese crecimiento alto o bajo estuvo justo cuando la cerda estaba en pleno desarrollo reproductivo. ¿Existe alguna relación, o posiblemente no, entre ganancia diaria y la forma o la velocidad de acumulación de grasa dorsal en las cerdas? Sí, incluso ahí también depende mucho el tema de alimentación, porque si yo alimento una hembra de manera inadecuada, pudiera aumentar esa deposición de grasa, que no solamente va a ser a nivel de milímetros de grasa dorsal, sino que también pudiese estar afectando engrasamiento ovárico o otras cosas que no queremos en la hembra. Ok, sí, también hay algunas personas indican que ese exceso de crecimiento en esa fase nos va a generar una acumulación de grasa en glándula mamaria y nos va a afectar producción de leche en primera camada. Definitivamente este es un tema súper interesante que seguiremos explorando en una próxima edición de nuestro podcast. Los invitamos a escuchar nuestro próximo capítulo. Sigan en sintonía con nosotros. Muchas gracias. Abiertamente.